y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy. Sepulta tu muerto. Entonces él accede a venderle, a darle esa heredad, donde estaba la cueva que iba a sepultar a Sara. Pero él hace una declaración. Dice, versículo 15, por favor. Señor mío, escúchame. La tierra vale 400 ciclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Y dice que Abraham les paga los 400 ciclos de plata. Pero la pregunta que le hace, ¿qué es eso para ti y para mí? O sea, no hay ningún problema, tú los puedes pagar. Y Abraham los paga. Nos decía Carmen que hasta la fecha es Cisjordania, en Israel, y se han estado peleando los palestinos con los judíos por esa tierra. Ahí están los huesos, incluso lo vamos a ver más adelante, los huesos de los patriarcas. Sepulta Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de Macpela, ¿va? Versículo 20, con esto terminamos. ¿Quién me lo lee? Y quedó la heredad y la cueva que en ella había, de Abraham como una posesión para sepultura, recibida de los hijos de Het. Los judíos pagaron esa tierra. Parece en este momento que es la única tierra que fue adquirida, pagada, ¿verdad? En propiedad. Capítulo 24. Abraham busca esposa para Isaac. ¿Quién? Caro. Adelante, sí, Caro. Por favor. Bueno, muy buenos días. Vamos a iniciar con una oración para dar lectura al capítulo 24, si son tan amables de acompañarme. Bendito Padre, Señor, esta mañana alabamos tu nombre, Señor, reconociendo que eres el único Dios verdadero, pidiéndote, Señor, que sea tu bendito Espíritu el que nos guíe en esta lectura, Señor, que te manifieste, Señor, en este lugar y que siempre, Señor, busquemos principalmente tu presencia y tu guía. Todo eso te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a dar inicio a este capítulo 24. Bien, dicen, Abraham busca una esposa para Isaac. Vamos a leer del 1 al 4. Sí, empezamos. Lee del 1 al 4, si está nada mal. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años. Y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba, en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mí hijo o mujer de las hijas de Canaán, de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mí, para mi hijo Isaac. Así es, gracias. Bueno, pues estamos empezando este capítulo 24. En el capítulo 23 habíamos visto que Abraham venía de un momento muy triste, de un duelo de la muerte de Sara. Y en ese capítulo 24 empezamos a ver que dice que era ya Abraham de edad avanzada. Supondremos que tendría como 137, casi 40 años, ¿sí? Entonces vemos que ya era un hombre bastante mayor. Y dentro de ayer hablábamos también algo que era la responsabilidad de uno
ir previendo, pues a dónde vamos, decía Juanita, a caer muertos, ¿verdad? Entonces, Abraham, pensando en que ya era un hombre mayor, se da también a la tarea de pensar en su hijo Isaac. Isaac, quiero pensar que tendría como 37 también años, más o menos, ya estaría es el lapso entre 40, entonces Cuarentón. ya 40. Y Abraham se da la tarea de pensar en él, en decir voy a buscar una esposa y recuerda Abraham que Jehová le había bendecido en todo, lo reafirmamos aquí. Pensando Abraham en esto y previniendo, manda llamar a un criado, ¿verdad? Dice el más anciano, uno de sus servidores, yo quisiera pensar que es como el mayordomo, alguien de confianza, y le pide poner su mano debajo del muslo. En el versículo 2 vemos esto, y el 3 vuelve a decir, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Vemos que en ese momento Abraham está pensando que su hijo no se relacione, no se contamine con el pueblo cananeo, con las mujeres cananeas, ya que vemos que eran paganos, que eran idólatras. Entonces él, cuidando todas las ordenanzas que Dios le había dado, lo ve de esta manera. Algo que les quería comentar, dice que le pide al criado que le ponga la mano, ¿verdad?, debajo del muslo. Según en lo que estuve investigando, era en esa cultura, poner la mano debajo del muslo, era una forma de pactar, de sellar, de promesa. Es como si hoy en día nosotros nos estrechamos la mano, ¿verdad? Es como que en eso quedamos, es un acuerdo, pero aquí es bajo una promesa de juramento. Abraham quería quizás se casara con alguien de la familia, lo vemos en el 4, dice, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac, para evitar lo que les había mencionado en un momento, que él se relacionara con la gente de la población donde estaba Abraham en ese momento. Vamos a continuar del versículo, vamos a leer del 5 al 8, por favor. ¿Lo puedes leer si es tan amable? Sí. Versículo del 5 al 8. El criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de ella mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Gracias. Bueno, en esos versículos que acabamos de leer, vemos que Abraham le da las instrucciones que tiene que seguir, ¿sí? Y le dice claramente, no vuelvas a mi hijo allá. Él está teniendo el cuidado que su hijo no regrese a esa parte de la forma de vivir anteriormente, de hacer las cosas. Pero vemos que el criado tenía una duda, un pendiente, de decir, si la mujer no quisiera venir, ¿verdad? Y en el 6, Abraham es muy claro y le dice, guárdate que mi hijo no vuelva allá a mis antepasados, ¿verdad? Sabemos de dónde venía Abraham, de Ur de los Caldeos, un pueblo pues bastante también contaminado en esa parte. Entonces, Abraham, es muy bonito este versículo 7, porque dice, Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra y enviará su ángel delante de ti. O sea, le dice al criado, ten confianza, va a ir el ángel delante de ti, y ya habíamos visto quién era el ángel de ti, ¿verdad? Es la presencia misma a veces de Dios,
y finalmente Dios también tiene sus ángeles y le dice eso, ten esa confianza, van a ir un ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Es una afirmación, es una fe, de lo cual está diciéndole a Abraham. Veíamos que, ya, decíamos anteriormente que Abraham fue llamado el padre, es llamado el padre de la fe, ¿verdad? Pues yo creo que por los sucesos que ya habíamos, que han pasado, que hemos visto, definitivamente él con esto hace esta connotación muy precisa y dice, va un ángel delante de ti, o sea, es créelo, ten la seguridad, es esa fe ya sin duda por la cual ya Abraham ha ido pasando ese proceso y tiene la certeza. Entonces Abraham solo le reafirma en este versículo, él me habló y me juró. O sea, solamente Dios puede hacer eso, a tu descendencia daré esta tierra y enviará un ángel delante de ti. Entonces es así como le da esas instrucciones a su criado, aquí todavía es criado, vamos a ver cómo se llama más adelante. Vamos a leer el versículo 8, si eres tan amable, Claudia, ¿puedes leerlo? Sí. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento. Solamente que no vuelvas allá, mi hijo. El 9 y 10, si eres tan amable. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos, escogidos de su señor, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Ok, muchas gracias. En esos capítulos, en esos versículos, vemos que le reafirma y le dice que la mujer, en dado caso que no quisiera venir, él sería libre de esa promesa, ¿verdad? De ese juramento, sería más bien un juramento. Entonces el criado en ese momento accede y ya coloca la mano debajo del muslo como diciendo, lo acepto, sí lo haré. Ya les decía que era como esa parte de que es un pacto, lo voy a hacer, con esa seguridad de que el criado no se sintiera tan obligado a lo mejor de que no fuera a hacer su trabajo correctamente. Pero finalmente, por lo que acabamos de leer también, vemos que los planes de Dios ya estaban marcados, que Abraham ya no dudaba para nada de todo esto y que se iba a llevar a cabo, o sea, sabía que Dios ya le había prometido varias cosas y no solamente para Abraham, sino para su descendencia. Entonces seguramente Dios quería lo mejor para su hijo y los hijos de los hijos, ¿no? Para toda esa descendencia. Y en el 10 vemos que ya hecho eso, el criado dice que toma 10 camellos, ¿verdad? Y puso todo tipo de regalos escogidos y se da camino de llegar de Mesopotamia a la ciudad de Nacor. Quiero imagínense, solamente dice que iba él, no menciona que iba alguien más. 10 camellos, pues ya era bastante, estarlos, no sé cómo se arreen los camellos, pero jalarlos, dije, bueno, llevaba su manada de camellos y lleva regalos, o sea, iba cargado. Yo creo que para eso necesitaba los camellos, además de que pueden ser obsequios o cambios o trueques, pero era porque iba ese cargado de regalos. Y vamos a ver por qué les mencionaba ahorita que eran 10 camellos, y vamos a verlo más adelante. Si puedes leer, Humberto, el 10 y el 12, si eres tan amable. El 10 y 12. El 11 y 12, perdón. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. El 13, si es tan amable. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. El 14. Sea, pues, que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esta conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Muchas gracias. Bueno, vemos en este versículo, en el 11 primero, que dice que hizo arrodillar. Imaginemos que ya el criado salió con Abraham y siguió el camino, ¿verdad? Y ya viene con sus camellos, como les repetía, y ya viene cargado con sus regalos.
Y dice que llega a la ciudad de Nacor e hizo arrodillar a los camellos a la afuera de la ciudad. Normalmente los pozos estaban en ese momento afuera de la ciudad, entonces quiero imaginar que llegó a las orillas de la ciudad y los hace arrodillarse y para tomar un receso, tomar un descanso de la travesía que habían hecho. Dice que por la tarde, que era la hora en que las doncellas, yo creo que cuando bajaba el sol, pues salían con sus cántaros. Me ponía yo a pensar, no sé de qué capacidad eran los cántaros o algo, pero pues yo creo que era un trabajo arduo de las mujeres, que era una tarea que les correspondía a ellas. Y la parte muy bonita es que en el versículo del 12 al 15 hace una oración previa, independientemente a las indicaciones por parte de su patrón, de Abraham. Con esa seguridad, él toma unos minutos para hacer una oración. No llega y dice, bueno, pues ya confío en que Abraham me va a decir, ya me dijo lo que tengo que hacer, sigo instrucciones. No, se toma un tiempo y dice, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham. Me llama la atención que dice Dios de mi señor Abraham, no sé si él era creyente, devoto, creía o no, pero así le dice, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. O sea, le está hablando de una manera, dándole lo reconoce, le da todo el poder, dice, te ruego, y le pide que le dé esa parte, dice, el tener hoy un encuentro, que ponga el Señor en su camino a lo que él fue, ¿verdad? Y dice, y haz misericordia por mi señor Abraham. Todavía pide por Abraham dentro de esa oración. Y el 13 dice, he aquí que yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por el agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baje cántaro, te ruego, segunda vez le dice te ruego, para que yo beba. Y ella respondiera, bebe y también daré de beber a tus camellos. Que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Le da una serie, en esa oración, está pidiendo las indicaciones que deben de aparecer en la doncella que aparezca, lo que tiene que hacer, lo que tiene que ofrecerle, ¿verdad? Entonces, me gustó mucho esta parte porque en ese encuentro que él va a tener, pide la misericordia para Abraham. Les decía, no llegó directamente con las instrucciones recibidas, sino que hizo un alto, pidiendo en oración que todo fuera con un orden, que fuera para bien, en su gran misericordia, que le diera una señal, ¿verdad? Porque la señal era que cuando la chica se acercara y le diera de beber a él, pues de ahí iba él a darse cuenta que el Señor estaba escuchando su oración del criado, ¿verdad? Bueno, que criado se oye feo, pero ahorita vamos a ver que el criado sí tiene un nombre. Continuamos leyendo el 13 y 14. Elisa, ¿me puedes apoyar, por favor? 13 y 14. Amén. Sí. He aquí que yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues la doncella a quien yo dijere, baja tu campo, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. 15, por favor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí que Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Salía con su cántaro sobre su hombro. Ok, sí, así es. Bueno, aquí parece un poquito como trabalenguas, ¿verdad? ¿Quién va a ser la doncella? De acuerdo al... Sí, pero ¿qué rango de familiaridad tendría de parentela con Abraham? Sobrina. Es que sí decía uno, ¿por qué no lo pusieron así, verdad? Pero no. Es la hija de Milca, ¿verdad? Su madre Milca. Y entonces dice, y aconteció que antes de que acabase de hablar,
Quiere decir que se encontraba el mayordomo, vamos a ponerla así, haciendo esa oración que les había ya mencionado. Todavía no terminaba ni de orar cuando en ese momento aparece la chica, la doncella, la parte que él estaba pidiendo. O sea, en ese momento se da cuenta el mayordomo que los planes de Dios estaban cumpliéndose, que las promesas y que él lo que había pedido en oración estaba. Y antes de que terminara de orar, de pedir, les decía, aparece la sobrina de Abraham, sí, efectivamente, con su cántaro. Todo iba marchando tal y como él lo había solicitado, como esa parte de los planes de Dios que toman ese camino sin obstrucción alguna, ¿no? Todo iba sucediendo de esta misma manera. Y vamos a leer, aquí viene una parte también muy bonita, del 16 al 21. Irma, ¿puede leerlo, por favor? Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió de la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Así es, sacó para todos sus camellos. Vemos en esta parte, del 16, dice que vemos una doncella hermosa. Son las características con las cuales descrita ya Rebeca. Todavía no aparece esta parte así, el nombre tal cual, pero dice que era una doncella de aspecto hermoso, virgen, que varón no había conocido, a la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro. Aquí vemos esta narrativa de que como les he venido diciendo, se va cumpliendo todo, está llenando su cántaro, le ofrece agua, la describe de una manera como una mujer ideal, ¿verdad? Como la mujer perfecta, no solamente no mujer perfecta, sino esa mujer con esas cualidades íntegras, con esas cualidades que ellos estaban buscando. Entonces, vemos que es en ese momento cuando, después de que dicen en el 18, ella respondió, bebe, señor mío, él está confirmando de esa parte porque le da de beber de su cántaro y acaba, dice, de beber, también dijo, para tus camellos. Algo que vamos a empezar a ver es que todo estaba sucediendo tal cual, pero en el 21 dice, el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y dice el 22, y cuando los camellos acabaron de beber, le dio al hombre, ahorita no, voy a leer hasta el 21. Vemos que el hombre, el criado, el mayordomo, estaba maravillado y sobre todo, como les decía, él le había pedido una señal, la señal ya había sido dada. La chica, en ese caso Rebeca, ya había dado esa parte. Rebeca manifestó con sus actos la reafirmación de la señal, de lo que él había pedido en oración. Rebeca era bella físicamente, pero el siervo buscaba una belleza más allá, no solamente la belleza física, porque si vemos, no le dijo a Abraham, búscate a una mujer muy guapa, muy bella. Simplemente dijo, trae a una mujer, pero Dios, tan bondadoso, tan amoroso, que hasta puso una belleza exterior también muy particular en ella. La señal más importante que aquí el mayordomo ve es que ve a una mujer bondadosa, ve a una mujer que tiene esa actitud de servicio, ve a esa mujer que se brinda con un forastero, con un extranjero, ¿verdad? Porque hasta aquí no vemos que le dice quién eres, de dónde vienes, simplemente él se acerca, ella se acerca y empieza a ver esa comunión, ¿verdad? Como si estuviera un plan, pero sabemos que es el plan perfecto de Dios.
Estas eran las más grandes e importantes, ¿cómo podría decirles? Connotaciones que Rebeca tenía, cualidades, exacto, que tenía Rebeca. Además de que escrito está que era bella, pero lo que destaca es ver esa personalidad, esa actitud y esas cualidades. Esa belleza que ella manifestaba, pero que esa belleza le irradiaba del interior al exterior. No solamente era una mujer bella, sino que tenía una belleza interior, que es una belleza que es perpetua, ¿verdad? Si la cuidamos, esa belleza que puede emanar. La apariencia era llamativa, claro, era destacada, pero eso no era lo que le había llamado, en este caso, al mayordomo la atención. El espíritu de servicio de Rebeca fue el más destacado. El acercarse, porque se acuerdan que les comenté que llevaba 10 camellos. Ustedes se pueden imaginar como un dato ilustrativo, un camello cuánta agua consume después de un viaje o de algo. O sea, siempre yo he escuchado que dicen que el camello almacena el agua, ¿verdad? Pero como un dato ilustrativo, se necesita mucha agua para satisfacer la sed de un camello. Según leí que aproximadamente 100 litros de agua después de un viaje muy largo. Pues a lo mejor aquí pongamos que da 50 litros, da 60 litros, no vemos la distancia precisa. Dice, pero podemos imaginar lo que era de estar llevando Rebeca. Primero le da agua al mayordomo y después le dice, están tus camellos, y les empieza también a abastecer de agua para los camellos. O sea, quiere decir que Rebeca estuvo ida y vuelta. O sea, no dijo, pues ¿sabes qué? Ahí te dejo tantito el cántaro y échame la mano, ¿no? Porque ya está muy pesado esto. O sea, esa era la actitud y la belleza de Rebeca. El ver que no replicó, se brindó, fue de servicio, fue bondadosa y fue hospitalaria, ¿verdad? También esa es una cualidad la que vemos. Entonces, pues en esa parte yo decía, así debemos de ser todos, ¿verdad? Buscar ese espíritu de servicio, de ayuda, de brindarnos cuando haya una necesidad. Y busquemos siempre una belleza interior, porque aunque somos muy guapas las que estamos aquí, ¿verdad? Y guapos, esa belleza tarde o temprano va a empezar a menguar o a mermar. Y digo, si no es que ya ha mermado un poco, pero aquí estamos. Vamos a continuar leyendo. Dice el 20, por favorcito, si eres tan amable, se me fue tu... Fe. No, te voy a decir, me voy a hacer uno aquí en la frente. Sí. ¿Del 20 hasta aquí? El 20, ahorita si eres tan amable, el 20. Se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos los camellos. 22, por favor. 21, perdón. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Así es. 22. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Ok. Bueno, pues ya como les había comentado, el hombre estaba maravillado, ¿verdad? Estaba, decía, sorprendido de ver cómo Jehová lo había prosperado en el camino, cómo las cosas se estaban dando. Y en este 22 vemos que le da un pendiente, dice, de medio ciclo, aproximadamente en equivalencia a 6 gramos de oro. Y dice que da también 2 brazaletes de 10 ciclos, aproximadamente de 100 gramos de oro. Eso era lo que él iba cargando cuando decía, llevaba los regalos. Y vemos que le entrega esos regalos como agradecimiento. Vamos a leer del 23 al 26. Si eres tan amable, Angélica, Sí. por favor. Y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre el lugar donde posemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacón. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Ok, pues en esto acabamos de ver que todo había sucedido como Abraham
se lo había indicado, pero sobre todo como él lo había pedido en oración, como lo pidió, y claro, tal cual el siervo, aquí ya va a aparecer el siervo, el nombre que se va a llamar Eleazar, pidió en oración. Sus respuestas y la hospitalidad de Rebeca lo confirmaban todo. Iba todo tal cual. El hombre en el 26 vemos que dice, se postró y adoró al ver la fidelidad de Dios, ¿verdad? Eso es importante porque les decía en un principio que a lo mejor dice el Señor de Abraham, ¿verdad? No dice mi Dios. Entonces aquí ya vemos que el siervo, en ese caso Eleazar, que es el que va, es el enviado, ya se postra por ver la fidelidad de Dios. Vamos a continuar leyendo el 27, Claudia, si eres tan amable. Sí. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mí amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Así es. Aquí vemos que lo reafirma y dice, bendito es Jehová, y reconoce toda la soberanía de Dios, reconoce que Abraham ama y reconoce al Dios verdadero. Y yo como dato pues que puse, nosotros también debemos ser fieles como siervo, como este siervo, ¿verdad? También Dios nos puede usar y guiar muchas veces para servir, para llevar a cabo sus planes, no solo los que nosotros tenemos a nivel personal, sino los planes de otras personas, ¿verdad? Como lo está haciendo en este caso él. Vamos a ir terminando leyendo del 28 al 33. Si eres tan amable, si me puedes ayudar del 28 al 33, por favor. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él y aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Y le dijo, ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás afuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y les dio paja y forrajes y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante que comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, habla. Ok. Bueno, pues aquí se va a quedar como una parte así bien importante, porque cuando se habla, hasta ahí va a llegar este capítulo. Entonces, pero viendo un poquito de lo que acabamos de leer, después de que ya comentamos que Rebeca le dice, ven, sí, en mi casa te podemos recibir, hay paja, hay agua, o sea, hay alimento, pues imagínense el mayordomo, el criado, el enviado de Abraham, pues ya va contento, y después de esto, Rebeca corre a su casa y hacerle saber lo sucedido. Pareciera extraño que no saliera Betuel, su padre, ¿verdad? Quiero pensar que a lo mejor dice, no, pues que era el jerarca, ahora el papá está descansando, sino que sale Labán. Aquí sale un personaje muy importante. Quizá era una costumbre ver que les decía que saliera el hijo y no el padre por la jerarquía. Dice, y algo importante que dice, que Labán inmediatamente vio a su hermana, pero no la vio a su hermana. ¿A qué vio? Pues las joyas, así como dicen, te fuiste sin eso y ya regresaste con un brazalete. Así es. Entonces, inmediatamente es muy importante porque la Biblia menciona siempre puntos bien destacados. Y aquí dice que Labán, sus ojitos se fueron a los regalos, a los pendientes. No le dijo por qué vienes corriendo, qué estás haciendo. Simplemente vio los colgantes y los brazaletes, que creo que los brazaletes eran bastante grandes. Y dice que salió apresuradamente Labán, o sea, en ese momento, para conocer y hablar con el extranjero, con el que venía, con el enviado. Entonces, le llama la atención porque dice, qué hombre tan generoso, ¿verdad? Pero por eso les destaco que Labán va a ser algo muy importante, porque en este último versículo nos muestra
el carácter práctico de Labán. Dice, qué hombre tan generoso. Más bien vemos a un Labán, pues que se vio un poco, ¿cómo le podrían ustedes llamar? Al ver que ve a su hermana así, ambicioso, dicen convenenciero, ¿no? Sí, interesado, porque dijo, híjole, yo voy a salir, o sea, ¿quién le dio estos regalos? Y dicen, no fue por recibir al extranjero, sino por los regalos que había visto en su hermana. Así que en esta parte Labán sale apresuradamente, y como lo vimos en el 33, dice, y le pusieron delante que comer, ¿verdad? Mas él dijo, no comeré que haya dicho mi mensaje. Entonces quiere decir que ya había entrado ahí el siervo, el enviado, y ya lo reciben, pero finalmente él dice, no voy a dar el mensaje todavía, le dan la hospitalidad. Vimos en el 32 que dice que pues ya los camellos tomaron su lugar, le lavan los pies, que era una costumbre, y como les decía, esta historia continuará. Vamos a ver qué pasa cuando después de que ya llega el siervo, ve a su hermana y sale amablemente Labán, ¿verdad? Entonces eso lo veremos en el capítulo del día de mañana. Pues este es el parte del capítulo 24, ¿verdad? En busca para la esposa de Isaac. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Algún comentario? Muchos, adelante. Me llama la atención la forma de ser del criado, de cómo empieza su oración, pero también la parte de que es un tanto mesurado, porque dice, y se esperó para ver si en realidad era la bendición de Dios. O sea, aparentemente es esa, ¿no? Pero se esperó hasta que dijo, sí es, y entonces ya. Y a veces me quedé pensando, ¿no? ¿Cuántas veces le pedimos a Dios? Y no, ya Dios me contestó, y contentos, resulta que no era eso. Y te alocas, ¿no? Ya, esto es. Sí. ¿No? Entonces esa parte... Él confirma, ¿verdad? Va confirmando. Bueno, este es un pasaje que los padres también quisiéramos escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Para nuestros hijos. Decir, ¿quién es la pareja de nuestro hijo? Aquí hablamos de que, ¿qué edad tenía Isaac? ¿Y qué edad tenía Rebeca? Igual, ¿te acuerdan cuando había dicho, y tú, tu hermano, como señal, Nacor también acaba de tener otro hijo? ¿Se acuerdan? Sí. Pudo haber sido Labán o pudo haber sido Rebeca. Entonces andaban más o menos en la edad, porque fue confirmado. Incluso se comentó, ya cuando nace tu hijo, ya nace en algún año después o antes, ya nació su pareja. Entonces, era ya una promesa que le había dado, ¿verdad? Ciertamente es muy cauteloso este siervo, muy cauteloso. ¿Por qué es tan cauteloso? Hasta para dirigirse a Jehová, de mi amo, el Dios de mi amo. Ni siquiera es mío, es el de mi amo. Él era el que gobernaba todas las propiedades de Abraham. Entonces le tenía un respeto al amo porque veía cómo su relación con Dios, pero también tenía sus dudas, ¿verdad? Cuando Abraham le dice que le va a encomendar algo muy especial, ¿a quién se lo encomendarías tú? Así es, al más viejo, ¿eh? Al que ha estado siempre contigo, en las buenas y en las malas, el que ha estado siempre ahí. Imagínate Abraham, ¿cuántas veces no lo regañó? ¿O no? Y él aguantó. Y él, sí, ¿por qué? Porque sabía que él buscaba a Dios y Dios había hallado gracia ante los ojos de Dios. Seguramente ese hombre viejo salió desde Ur de los Caldeos con Abraham como siervo. Seguramente.
Y seguramente vio cómo Dios lo prosperó, cómo en las épocas de crisis Dios lo protegió de no perder la promesa, cómo murió, cómo se apartó Lot, cómo fue a conquistar esas tierras, conocía toda la historia. Y lo que le está pidiendo es algo muy fuerte. Me vas a traer una hija para mi hijo. Dijimos que Abraham tenía ¿cuántos años? ¿Caro? 137. 137 años, aproximadamente, ¿verdad? Entonces, Abraham estaba solo y estaba solo su hijo. Abraham tenía 137 años y su hijo 40 años, 37, 40. Estaban solos. La pérdida les había causado una gran nostalgia. Entonces Abraham dijo, yo me voy a morir. ¿Qué va a ser de mi hijo? Y la promesa de mi hijo, ¿qué va a ser? Si no conocía doncella. Entonces, ¿era sano lo que estaba haciendo? Sí, estaba cuidando su generación, porque el hijo no tenía intenciones de casarse, ¿eh? ¿Cuántas mujeres había conocido? O habían estado cerca de él. Pues era el rico del pueblo. Imagínate, las muchachas pues decían, aquí ya la hice. Pero no quería las cananeas. Pero se había guardado. O sea, ese hombre se había guardado. Estaba esperando una promesa. Y entonces, el pacto que hace Abraham con el siervo. ¿Qué le dijo el siervo? Si la muchacha no quisiera venir, ¿qué? ¿Qué va a pasar? Lo libera. ¿Me puedo llevar al hijo o no? No. ¿Por qué lo dijo eso el siervo? Dijo, pues ¿cómo va a venir conmigo? Si ni siquiera conoce al muchacho. Es más fácil que la joven me diga, tráeme al muchacho y ya te digo si me gusta o no, ¿verdad? Era lógico. Pero él dice, no, si no quiere venir, eres libre tú de este pacto. Pero por ningún motivo te lleves a mi hijo para allá. ¿Por qué? Porque era la tierra prometida que Dios le había dado. Pero ¿por qué no pareciera lógico? A ver, Sebastián, vete al pueblo a conocer a esa muchacha, para ver si sí o si no, ¿verdad? Porque se puede perder en Canaán y ya no regresará. Él puede perder. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Se fue y se perdió. Dijo, si se va mi hijo al mundo, probablemente ya no pierda la promesa. La muchacha tiene que venir aquí a conocerme. ¿Cuál fue la señal del pacto que nos dijo? Poner la mano bajo El muslo. ¿Qué significa eso? La tomó tan fuerte entre el muslo y era una señal de hombres. Firme. Me vas a cumplir. Sí. ¿Verdad? Te estoy dando la fuerza para cumplir. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Se enfila y como dice Caro, ¿no? Llevaba 10 camellos llenos de regalos. Llegan al lugar a la hora de la tarde. ¿Cómo le llamarías a este capítulo? La cita de amor divina, ¿eh? ¿O no? Es una cita de amor. En busca de la prometida. En busca de la rosa más bella del mundo. Llegan a la hora de la tarde. Imagínate, tú eres el siervo. Voy a poner, tú eres el siervo y luego tú vas a ser Rebeca. Llegas y vienes cansado en el desierto. ¿A dónde te diriges en estos tiempos? Ay, voy a buscar un Oxxo sin comercial. Pero voy a buscar dónde tomarme un vaso de agua o no. Inmediatamente se va al pozo. Por eso los encuentros en el pozo están en toda la escritura. En el pozo. ¿Se acuerdan de Jesús y la mujer samaritana? Jesús fue al pozo. Y ahí encontró a la mujer samaritana. La primera evangelista en los tiempos del Nuevo Testamento.
¿Qué sucede? A la hora de la tarde, donde salían las doncellas a traer agua, era un cántaro. ¿Cuántos litros traía un cántaro? Esa fue la pregunta que quedó en el aire, ¿verdad? El cántaro que traía sobre los hombros era de 10 litros. Había cántaros que traían, han visto, con un palo, eran de 38 litros. Pero seguramente era de 10 litros. ¿Verdad? No. Sería una mujer muy fuerte si trajera uno de 38 litros, ¿verdad? Un garrafón. Entonces salían las doncellas a traer en la frescura de la tarde agua. ¿Han visto en los pueblos eso? Que salen a traer agua, se van y se bañan en el río y luego traen el agua a la casa fresca, ¿verdad? Se usa mucho en las sierras, ¿no? En los pueblos. Entonces salían las doncellas, iban chismeando de los chavos y ahí está un hombre viejo. El más viejo que te puedas imaginar, 137 años tenía el patrón, a lo mejor el 130, por ahí andaba, eran de la camada. Pero tiene 10 camellos y tiene muchas cajas. ¿Qué hace él? ¿Qué harías tú como encargado? Ya llegaste, es la hora de las que salen las chavas al parque. ¿Qué harías? Pues estar alerta de ver a las muchachas, es como que recuerdo. Es el tiempo. Me llegué en el tiempo. Pero ¿qué oración hace? ¿Quién me la repite? El 12. ¿Sí? Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. ¿Qué pidió? Desde el primer día. Tener buen encuentro, los encuentros divinos. Las parejas, a veces se desesperan las muchachas o los muchachos y ya la que sea, no. Hay encuentros divinos, ¿verdad? Que hacen clic. Si ella era una joven ya de edad avanzada, probablemente tenía 35 años, probablemente, ¿no? Porque era más o menos de la camada. Ya se empezaba a quedar, ¿no? Ya se empezaba a quedar. Pero ella viene y ve al viejo. Ahora, piensa tú como joven. ¿Te acercarías a un viejo de 130 años? Tenía 80 y tantos años. ¿Mande? Tenía 80 y tantos años Eliezer, 85. ¿En dónde lo dice? Pues en este estudio de MacArthur dice que Eliezer a los 85 años había ascendido a mayordomo. Pero no hay una cita, ¿no? Pues bueno, ya era un hombre de casi 100 años. Hay que tener cuidado con los comentarios. Es un buen comentario, pero no viene la cita ni el por qué. Si viniera el por qué, porque en ese tiempo ascendían o alguna cosa, entonces lo tomaríamos, ¿verdad? Pues dice esto, dice, a los 85 años había ascendido hasta mayordomo o jefe de personal, una posición de gran autoridad que se indica en el versículo 10. Él hubiera recibido todas las riquezas de Abraham si éste no hubiera tenido hijo. Pero cuando Isaac nació, la herencia vino a pertenecer a Isaac, de modo que no solo sirvió lealmente a su amo, a pesar de haber sido desplazado por el nuevo heredero. Sí, la clave está que no nos da una cita, ¿no? Por ahí que nos dé una luz. Es la interpretación del escritor, ¿no? Bueno, ¿en qué nos quedamos? En que está ahí y tiene un encuentro divino. Hay encuentros divinos. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de un encuentro divino? Sí, de la Madre de Jesús. Un encuentro divino, pero aquí natural en la tierra. Por ejemplo, la hija de un amigo, se los platiqué una vez, se fue a España y
a buscar un novio, un esposo, le gustaban los españoles. Y dice que se va a estudiar algo allá y no encuentra. Y está decepcionado y dice, le habla a su papá, ya no voy a regresar a México. Ya me di cuenta que están re feos. Y dice, pero voy a ir a conocer Italia nada más en el tren, el fin de semana. Se va en el tren y conoce a un muchacho italiano y se enamora y se casa. ¿Encuentros divinos? Sí. No esperaba ella ya no iba por eso. Cuando menos esperas es cuando está. Entonces, ¿Rebeca esperaba algo? No, él sí. Él iba tras una promesa, ¿eh? Pero Rebeca salió con su cántaro, fue al trompo, con su cántaro. ¿Y qué le dice? La petición del siervo es que tenga misericordia, que sea un buen día, ¿verdad? Para el Señor, para su amo. Él está clamando a Dios por el amo, ¿verdad? Al Dios del amo. Fíjate el respeto que tenía, ¿eh? Al Dios de mi amo, mi Señor. Entonces, él hace una oración hermosísima, ¿no? ¿Qué sucede? Aquí estoy, ¿quién me lee el 13, por favor? He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esa ciudad salen por agua. ¿Se acuerdan de la fuente de agua que nos decía Angélica? ¿Quién está junto a la fuente? ¿O quién es la fuente de agua? Jesús. ¿Qué dijo? Yo estoy junto a la fuente. Esa es la clave, que tú estés junto a Jesús. Yo soy fuente de agua. Que Jesús esté a tu lado, que Jesús esté adentro de ti. Que estés siempre a su lado, para que tú tengas buenos caminos, bendecido tu camino, que sea bendecido. Yo estoy junto a ti, Señor. Ahora pues, ¿qué le dice a la muchacha? ¿Dónde vamos? ¿Le diera de beber agua? ¿Me lo lees? ¿Es al tercero? Sí. Ah, bueno, hácela en el 14. Fíjate lo que pide. Que esa muchacha que le dé de beber agua a él. Y luego que le dé de beber agua a sus camellos. ¿Verdad? Fíjatelo, es mucho pedir. O sea, te puedo dar agua a ti, traigo 10 litros en el hombro. Pues te vas a tomar 1 o 2 litros o 5 litros, estás ya me quitas la mitad. Pero que le dé a mis 10, si son 100 litros y tu jarro es de 10 litros, ¿cuántas veces tiene que juntar el agua? 10 vueltas para un camello. 10 vueltas. ¿Para 10? 100 vueltas. 100 vueltas. Piensa como mujer. Pero estaba joven. Pero la petición era muy fuerte. O sea, Pero él le pidió de beber agua para sí, ella ofreció para los pero ¿qué pidió él al Señor? La señal. ¿La señal cuál fue? Que ella, ¿verdad? Ella saliera. O sea, era muy difícil que se le concediera, ¿o no? De una mujer obediente. Pues dale beber a mis 10 camellos, que salga de ella. ¿Cuántos traes? 10 por 100. 100 vueltas. Pero ella lo hizo con gusto. ¿Por qué? Pues ahí por servicio, porque ni siquiera le habían dado su brazalete Bueno, ni nada. esa es la cualidad que decía Caro, que a Dios hay personas que tienen cualidades porque le nació. Le nació. Ahora, si iba con más amigas y ella ya estaba sude, ¿por qué ninguna le ayudó? Yo creo que estaba sola. Bueno, dice que era el tiempo en que las doncellas salían. Fue buen rato el que estuvo ahí. ¿O no era el tiempo en que las doncellas salían? Sí, pero yo creo que ella estaba sola. Porque no dice David. No dice, pero era el tiempo que salían. Salían. O Ahí sea, era- ahí se juntaban. ¿Se acuerdan cuando, ya lo vamos a ver más adelante, cuando los ganados se juntaban a la hora de la tarde para beber agua?
se juntaban, aquí salían, estaban, no, a lo mejor no iban juntas, pero una iba saliendo y la otra iba saliendo. Ahora, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo te tardarías en darle de comer, en sacar 1000 litros de agua? Un par de horas. ¿Habrá alguna doncella que haya visto? ¿Que la haya visto? Era a la hora de la salida. Yo creo que sí, varias. Estaba sola. ¿Qué dirías tú si eras otra de las doncellas y vieras a Irma sacando agua y sude para darle de comer a unos camellos? ¿Qué dirías? ¿Cuánto se estará ganando esta chava? ¿Qué vendría en tu mente? Pues ayudarle, ¿no? ¿Ayudarle? O sea, es mi comadrita, es mi vecina. ¿Te puedo ayudar? Ya te echó el compromiso. Ahora, de ella salió. Él le pidió para él y de ella salió. No nada más te doy a ti, sino también le doy a tus camellos. ¿Qué cualidades tenía? De servicio, de bondad. Una mujer servicial. ¿Por qué no le dijo, te presto mi jarro, tú eres hombre, y sácale tú? Además, él no iba solo. Ajá, iba con los demás. ¿Por qué no lo dijo? ¿Por qué? Iba con hombres. Te presto mi cántaro para que Porque Lo hubieras hecho, ¿no? De que las mujeres iban por el agua. Sí, pero no era costumbre que le dieran de comer a 10 camellos. Porque tenía una cualidad, ¿no? De servicio. Ese es un don especial. Y a la persona que tiene el don de servicio, ¿qué le pasa? Dios lo bendice, porque le hace con el corazón. ¿Ella esperaba a cambio algo? No. Nada, simplemente le nació. No lo iba a volver a ver, tal vez. Era una caravana de paso, le nació. Fíjate, ese don es especial. Cualquiera puede decir que tiene el don de yo sirvo, sí, pero de vez en cuando. Pero el que le nace servir es bendecido por Dios. Esa mujer es bendecida por Dios. Se ganó entrar en la familia real. Bueno, lo vamos a ver más adelante. Por lo pronto se va a ganar un brazalete. Pastor, en esta, como para hacer una comparación, sí será lo mismo ser servicial que ser acomedido. ¿Sí es lo mismo o no? Pues acomedido a lo mejor es de vez en cuando. O hasta que ve la necesidad. O hasta que ves la necesidad. Pero servicial le nació. Mm. Ese es, no se lo pides. Alguien de repente ve una silla chueca, ¡pum!, lo hace. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque le nace hacer bien las cosas. Es un don, el don de servicio. Jesús nos enseñó el don de servicio. ¿En qué momento? ¿Cuándo qué? Cuando lavó los pies. ¿O no? Dice, así tienen que ser. Así tienen que ser. ¿Cómo? Dijo Pedro. No. Yo lo tengo que hacer. No. Yo lo tengo que hacer. Para que se cumpla toda justicia. Como el bautizo. Se tiene que hacer. Así es el don de servicios. Yo lo tengo que hacer. ¿Por qué estamos impulsando a todos los de la comunidad para que sirvan? ¿Por qué tanta insistencia? Año tras año, año tras año. ¿Mande? ¿Para que sean bendecidos? Para que sean bendecidos, para que crezcan. Si nosotros no aprendemos a servir, no tendremos experiencias espirituales. Si no aprendemos a servir. Si nos conformamos con la palabra y con venir cada fin de semana, ¿qué sucede? ¿Qué va a suceder? No va a haber crecimiento. Serás un cristiano, dice Pablo, raquítico. ¿Verdad? Así lo menciona. El servicio o el servir es como un fruto de lo que es ¿Sí? del hacer carne la palabra. Así es. ¿A qué vino Jesús? A servir. Servir. Precisamente lo dice.
Pero si nosotros no aprendemos, entonces no servimos. Entonces, el agua, ¿qué está haciendo? ¿Qué simbolismo es agua que está sacando? Está sacando todos los días, 10 litritos. ¿Qué significa? Una palabra. Ella está sacando y sacando y sacando. De repente ya llevaba 5 camellos y volteó. ¡Ay, híjole! Otra vez levántate temprano. Otra vez, sácala. Otra vez tengo que hacer esto. Voy a ir a intercesores, voy a ir a esto, voy a hacer. Ahora me toca con Juanita. Otra vez. ¿Qué estás haciendo? Creciendo. ¿O no? Por eso este acto simboliza la vida del hombre. No te canses, sigue. Al final tendrás tu recompensa, ¿no? Sigue. ¿Qué pasa después? ¿Qué significa Rebeca? ¿Cuál es el nombre? Muy hermosa. Bueno, fíjate, en su aspecto físico. Ya hablamos de su aspecto interior. Dice la Escritura que era virgen y hermosa. ¿Por qué habla de la Escritura? ¿Por qué dice era virgen? Y dice hermosa. ¿Mande? No había conocido varón. Se había guardado ella para buscar. Ella no, ¿tú crees que no deseaba un varón casarse? Pero se le pasaban los años. Y era grande. Pero la Escritura la marca, es muy clara. Se había guardado para que fuera el varón que Dios le había dado. ¿No crees que tenía sueños? Sí. Deseaba casarse, pero se había guardado. ¿Cuántos chicuelos le habrán aventado el lazo? Si era hermosa. Si fuera fea dirías, por eso dirías, pues nadie se le acercaba. Pero dice que era hermosa. Entonces, todos en el barrio le aventaban ahí lazo. Pero ella se había guardado. La pregunta es, ¿se creería mucho? No. ¿O qué le pasaba? No contestaba tampoco su oración de que será el hombre indicado para él. Porque no sentía que se fuera. Ahora, aquí ya se está volviendo sirvienta. De repente se volvió sirvienta. ¿Por qué? Porque le nació. Tiene una cualidad de que andaba sirviendo. ¿Podría haber sido criticada? ¿Qué le dirían las chavas del pueblo? Mírala. Por eso no se casa, porque anda arrastrada con un viejo. Y que traigo un montón de Sí. Ya la opción a trabajar, sí. No era tan grande, porque Nacor es el hermano de Abraham, y Nacor y Milca tuvieron 8 hijos, entre ellos Betuel, y Betuel es el papá de Rebeca, o sea, es otra generación. Betuel es el papá Es el papá de Rebeca. La nieta, ¿no? de la nieta. Muy bien. Qué buena aclaración. Yo encontré que tenía como 16 años. Qué buena aclaración. Sí, aquí al final del 22, ahí explica que Milca y Nacor tuvieron 8 hijos, entre ellos Betuel, y Betuel es de los más chicos, y Betuel es el papá de Rebeca. Muy buena aclaración, ¿no? Bueno, probablemente era 20 años. 20, sí. ¿Verdad? 20 años. Era la nieta de esa promesa. Sí. Era la nieta de Milca y de Nacor. Así es. El nombre Rebeca significa cautivante. ¿Cautiva? Cautivante. Cautivante. Ah, era hermosísima, ¿eh? Haber sido cautivante. Bueno, ¿qué sucede después de que le da de tomar? Yo creo que está cansada. ¿Qué pasa? ¿Qué dice el siervo? Ya le pregunta quién es y de la guardiana. Un poquito antes, por ahí dice que adoró, ¿no? ¿Dónde está? 26. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. ¿Por qué? Porque vio la señal, ¿verdad? Agradeció. Vio la señal, dijo, esto es.
ahora viene la segunda parte. Ya había sido esto muy difícil, ya se había logrado. Fíjense, ahora, ¿qué le pregunta? ¿De dónde eres? Te doy una referencia antes, en el 27 dice, y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi mano su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y en el Salmo 85:10 dice, la misericordia y la verdad se encontraron, La justicia misericordia. y la paz se desatan. Entonces Jesucristo estaba presente en todo tiempo. Dice, no se apartó de mi amo. La misericordia La misericordia y su verdad. Ahí hicieron Clic, la verdad. el Salmo. ¿En qué? En el momento que un versículo antes le pregunta a él, ¿de dónde eres o de quién eres familia? En el 24, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y le dice, en mi casa hay mucho forraje. Cuando le dice que es de dónde viene, entonces él le cae el 20. Este es, ya. Y entonces hace la oración, ahora sí, la misericordia y la verdad. ¿Quién es la verdad? ¿Quién dijo, tendré misericordia del que quiera tener misericordia? El Padre. Y el agua, el Espíritu Santo. La Trinidad estaba presente ahí, ¿eh? La presencia de Dios. Entonces, entonces la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre. ¿Ya le había dado el brazalete? Ya. Ya, ¿verdad? Corre a presencia de su madre. ¿Eso lo harías tú o lo haría tu hija? Sí. Corre, mamá, ¿qué crees? Me acaban de proponer esto. Mira, chécale. Feliz. Feliz. Un poco sucia, ¿va? Sudada, pero feliz. Entonces, había encontrado algo que ella esperaba. Una respuesta divina, ¿no? Ahora, ¿qué estaría pensando la mamá? Pero es un viejo, ¿verdad? Todavía no le dice el propósito. Simplemente ella corrió al chisme. Versículo Labam, aparece Labam. Labam significa blanco, ¿no? El hermano Labam. Ya vamos a ver más adelante qué pasa con Labam. Este personaje va a aparecer varias veces más adelante. Cuando vio, versículo 30, cuando vio el pendiente y el brazalete en las manos de su hermana que decía, así me habló aquel hombre, vino a él corriendo y estaba junto a la fuente. Todavía estaba junto a Jesús, al Espíritu Santo. Versículo 31. ¿Qué dice? Le dijo, ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás fuera? Qué amable se volvió. Dice, he preparado la casa y el lugar para los camellos. Ah, ya. Ya Yo soy tu cambió. cuate. El interés tiene pies. Yo soy tu cuate. Ven, bendito de Jehová. Lavame. Y él llega y le ponen de comer, pero él dice que no. ¿Hasta qué? Dígalo por lo que fue. Hasta que, fíjate la fidelidad del siervo, ¿no? Comieron con su amo. Hasta que diga yo la encomienda que traigo. ¿Hasta ahí nos quedamos? ¿Qué va a hablar mañana? ¿A quién le toca? A mí. ¿A quién? Angélica. ¿Qué nos irá a decir? Nos dejaste como la telenovela, ¿eh? Esta historia continuará. ¿Algún último comentario? Pues que si nos mantenemos fieles, veremos su misericordia y su verdad. Aunque el Señor espera ese momento preciso, nos alargas a veces, pero si no desesperamos, su misericordia
se van. Qué bonito eso, la verdad y la misericordia. Cantar de los Cantares. ¿Quién me busca el capítulo 2, versículo 2? Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. El cantar de los Cantares es el enamoramiento. Dos. ¿El 1 me lo lees? Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Así es, mi amiga entre las doncellas. ¿Qué es lo que vio él? A esa joven entre las doncellas, ¿verdad? La rosa entre las espinas. En medio del desierto, ahí estaba la esposa del segundo patriarca, Isaac. Una mujer que nunca pensó que iba a estar dentro del palacio, por decir, dentro de la familia real. Que de ahí vendrían generaciones y generaciones benditas. Que ahí se cumplirían las promesas. La rosa de Sharon. Amén. Padre, te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor. Señor, hoy te pedimos que tengamos encuentros divinos, Señor. Encuentros con el Espíritu Santo. Que podamos entender tu palabra y tu propósito. Que seamos como los siervos tuyos, Señor. Que cumplamos el propósito por lo cual fuimos creados en esta tierra. Gracias, Señor, por tenernos aquí. Gracias. Bendecimos a todos nuestros hijos, donde quiera que se encuentren. Bendícelos, Padre. Y que encuentren la persona adecuada conforme a tu voluntad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Alguna petición de oración? Todo el mundo.